Uno de ellos, esta sin lugar a dudas fue una noticia bastante comentada. Hablamos de que finalmente llegó a su fin el juicio oral y público para el exgobernador del departamento de Presidente Hayes, Óscar Venancio Ñoño Núñez, hermano del senador Basilio Núñez. Un proceso extremadamente largo que se extendió por cerca de 10 años. Hablamos por hechos de corrupción que se habrían detectado en uno de los departamentos más carenciados del país. 10 meses duró el juicio, una cantidad de pruebas que fueron presentadas y analizadas por este tribunal de sentencia. Ya entrada la madrugada de ayer se hizo la lectura y finalmente se pudo comprobar, según el tribunal, que en la administración de Ñoño Núñez se dio un faltante de 42.500 millones de guaraníes. Plata, ¿sabe usted, señora, señor, a qué estaba destinada esta plata? Por ejemplo, para una computadora por niño, para una de las poblaciones más carentes, donde hay muchos indígenas, donde hay campesinos que nunca vieron esta plata. Y quiero que repasemos lo que decían las magistradas, porque ellas son referentes del sector judicial, haciendo referencia a la gravedad del caso y también a qué, por ejemplo, habían destinado alguno de estos recursos. Este caso reviste las características de un caso especialmente grave. Sobrepasa los estándares normales. Nos llevó un cúmulo de tiempo impresionante. Fueron 10 meses en los cuales hemos escuchado la producción probatoria sin pérdida de tiempo. Hemos deliberado durante largas horas construyendo puntualmente los montos de perjuicios patrimoniales. Hemos visto que el hecho punible aconteció más de centenar de veces, miles de veces. Igualmente la gobernación sabemos que tiene una misión muy importante y que hubiera conducido el buen uso de este dinero público a mejores condiciones de vida de comunidades vulnerables de nuestro país. Incluso los pactos internacionales y nuestra propia Constitución Nacional contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Y todos sabemos que en las poblaciones chaqueñas existen innumerables personas de esta franja etaria. El sector campesino también es un sector bastante vulnerable en nuestro país. Entonces, este dinero estaba destinado a este tipo de personas. Conocemos la realidad del campesinado paraguayo que clama todos los días mejores condiciones de vida. Que hemos escuchado durante 10 meses, señores testigos que vinieron a declarar. ¿Y qué decían? Sí, yo me iba, yo cobraba el cheque. Sí, el cheque estaba el portador. No, el cheque era para los festejos del Bicentenario. El Ministerio Público le pregunta a la señora, a ver, señora, ¿pero cómo compró bandera en diciembre si el Bicentenario era en mayo? No, pero lo que pasa es que todo el año se festejó. El tribunal le pregunta, pero señora, gastó, usted se da cuenta, 200 millones en bandera en el Chaco, señora. Agua no tienen. Y vienen a decirle al tribunal que gastaron 200 millones en bandera. Muy fuerte lo que decía la jueza Elsa García, porque ella hacía referencia al sector vulnerable, indígenas, sí, campesinos, que nunca vieron toda esa plata que se rifó prácticamente en la gobernación. Y la otra que hablaba era la doctora Crisioni, Claudia Crisioni, que también con mucho énfasis mostraba la paradoja, ¿no?, de gastar en bandera en un lugar donde no hay ni agua, ¿no? Las prioridades. Parece que esto ya era un esquema, sí, heredado inclusive por varios gobernadores. ¿Qué pasó? Y incluso hay uno condenado también en el caso de Emilio Benítez, que fue condenado a 7 años, 6 meses, que siguió a Núñez. Él tiene también una inhabilitación por, en este caso, 5 años para no ejercer la función pública. El caso de Núñez, 10 años. Y hacemos una placa que quiero compartir con ustedes sobre los puntos más alevosos que se detectó. Es poco en comparación a toda la plata que se rifó, pero igualmente son resaltantes. Fíjense lo que se detectó a lo largo de este juicio. Por ejemplo, de la plata de la gobernación que fue destinado para la educación de los niños, se pagó 80 millones de guaraníes en una apuesta de carrera de caballos. Dice que fue un cheque del Banco Nacional de Fomento que efectivizaron ahí en la sucursal del Abasto.
Ahí está lo que decía la jueza Claudia Crisión y también 200 millones de guaraníes pagaron en banderas por el Bicentenario. En mayo era el Bicentenario y en diciembre se acuerda Oyoguayti banderas para festejar el Bicentenario en una zona donde no hay agua, decía la jueza. Otro caso, este también es muy alevoso. Lo que pasa es que dentro del clan, dentro del grupo, tenían ellos una estación de servicios y esa estación de servicios tiene tienda de conveniencia y tenían una deuda por compra de cerveza, de gaseosa y tenían que pagarle a sus proveedores. Entonces, ¿qué hicieron? Cheque de la gobernación para pagar a los proveedores. Le pagaron un monto alto y el vuelto al bolsillo, clean caja. Y también el tema de combustible. Para combustible para campaña pagaron casi todo con cheques de la gobernación. Se esperaba que ayer Óscar Venancio Núñez y las otras personas condenadas fueran ya remitidas a prisión, pero finalmente no se dio esto. Se estaba esperando que el Ministerio de Justicia dé la orden. Van a seguir este fin de semana en el Departamento Judicial y de por medio también en el ambiente político se habló bastante que la actitud adoptada por su hermano Basilio Núñez esta semana en la Cámara de Senadores obedecía de alguna manera a lo que se veía venir, que es la condena de Ñoño Núñez, donde aparentemente no pudo tener incidencia porque se dio una condena bastante alta. Porque no es retroactivo tampoco la ley. O sea, no le va a afectar. La devolución. La devolución. No, en este caso la postura que él decía que iba a dejar ese líder de la bancada de Honor Colorado en la Cámara de Senadores. No, lo que se especuló es que no le ayudaron, que le soltaban la mano a Ñoño. Es lo que se especuló, no es una realidad, pero en política siempre se piden favores, se llama. El fiscal ayer habló mucho, dijo que mucha gente averiguó el expediente, que él no sintió una amenaza ni una coacción ni nada, pero que muchos políticos decían, podemos mirar por el expediente del señor Núñez, a ver cómo está. Que es una forma de interiorizarse y tratar de ayudarle. Eso todavía está dentro de un marco legal, digamos. Pero posiblemente en algún momento a Bachi le dijeron, mira, no vamos a poder hacer nada. Yo estuve investigando a una intendenta y es un esquema, eso que veía los montos de 200 millones, Rolando, había sido en la intendencia. Hay montos que vos decís, por ejemplo, me va a costar esta vereda 199,99 millones de guaraníes, porque hasta 200 millones no necesita la aprobación de la Junta Municipal. Entonces se crean 3 empresas, pero una siempre gana para construir paseos, para construir una cancha, y esa misma empresa siempre gana porque los montos de las obras siempre son de menos de 200, o sea, 199,999 millones. Entonces no es verificada por la Junta. Exacto. Y es un super negocio. Justamente estoy detrás de una intendenta que hay todo un esquema para hacer obras de menos de 200 millones. Y siempre la misma contratista es la que gana. Volviendo al tema de Ñoño Núñez, decía la jueza Elsa García que no solamente 10 o 20 o 100 veces hicieron este mismo operativo, sino que más de 1000 veces llegaron a hacer, incluso cuando él ya no era gobernador, igual él seguía retirando dinero de la gobernación y libraban cheque, no había ningún servicio y ellos seguían librando. Y ojo con esto, porque esta misma situación pasa, así como decía Blanca, en diferentes municipios, en diferentes gobernaciones, y estamos hablando mayoritariamente de dinero destinado para la educación, fondos del FONACIDE que se tenía que haber utilizado para esos sectores vulnerables, escolares, indígenas, que nunca llegó a destino. Y ojalá que el caso Ñoño Núñez sea también de alguna manera un parámetro para otras causas que están pendientes de ser juzgadas, porque sabemos que en la mayoría de los casos terminan arreglando y muchas veces no llega a una sentencia justa, dependiendo también del tribunal que le llegue a tocar, porque muchos buscan evitar este tipo de tribunales y ser juzgados muchas veces en su zona o buscar un tribunal a medida para poder desvincularse totalmente de las denuncias o las imputaciones, acusaciones que tienen en sus contra. Pero ¿qué pensaban? Que tenían una impunidad total, porque ¿cómo va a poner compra de cerveza y gaseosa? Eso no puedo entender, no es aplicable. Sí, por eso es que también se llega a esta pena, porque hubo hechos muy flagrantes y porque se pudo documentar. Ojo, que ahí también hay que destacar la labor del fiscal Saiz, porque sí, muchas veces... no se dejó presionar. Sí, y muchas veces el Ministerio Público no hace bien su trabajo y por lo tanto los jueces tampoco pueden hacer mucho. Vos sabés que esta causa había comenzado
con el entonces fiscal, te estoy hablando de 2013, 2014, Sí. con el entonces fiscal, hoy ya ni siquiera es Martín Cabrera quien había hecho la imputación en aquel momento y luego se estancó totalmente porque habían recusaciones, muchísimos incidentes que se plantearon. Es más, en reiteradas ocasiones hablaban de que los abogados tenían que ser percibidos porque estaban buscando aparentemente la extinción del proceso que habían planteado y que finalmente el tribunal lo consideró. En este caso, el lunes probablemente ya sean derivados posiblemente a emboscada porque Tacumbú está lleno, pero veremos qué dice el Ministerio de Justicia con relación a uno de estos casos tan sonados que se dio en la semana. Pero ¿cómo apuesta en carrera de caballo? ¿Cómo van a poner eso? ¿O tiene eso factura legal? No. En este caso él debía a alguien y usó el cheque de la gobernación para poder ir a pagar por eso. No es que tipo pusieron En concepto de tal cosa. Claro, usaron nomás el cheque de la gobernación para poder pagar esa Pero la deuda. salida bajo otra figura, que era Exacto, servicio. está en el extracto del banco que se cobró el cheque, el testigo dijo que fue para eso y así fueron juntando. 51 mil millones es lo que se pudo probar, pero se cree que el monto sería mucho mayor. Bueno, vamos a cerrar por un momento el tema Ñoño Núñez y otros que fueron